Recién estábamos analizando algunos números de esta encuesta que se ha hecho, esta segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina, que la ha hecho justamente el SAIL con el CONICET, un tema muy interesante, realmente, sobre todo por los resultados que han dado, que tienen que ver con lo que creemos los argentinos, ¿no? En qué creemos? Más allá de lo religioso, ¿en qué creemos en general? ¿En qué instituciones creemos? ¿En cuál no? ¿En qué Eh, instituciones creemos más o cuáles nos Exactamente. generan más confianza? Creemos en Dios, creemos igual en Dios y en la iglesia, o más en Dios y menos en instituciones religiosas como son las iglesias. Bueno, está realmente muy interesante, sobre todo el resultado que ha dado esto. Estamos en comunicación con Gabriela Irrazábal. Ella es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Sociología, docente universitaria, investigadora asistente del CONICET y queremos conocer un poquito más en detalles de qué se trata este estudio que se ha realizado. Gabriela, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, espero, disculpen si no se escucha muy bien, me encuentran justo en un congreso donde estamos presentando los resultados de la encuesta aquí en Buenos Aires y estoy en un aula, así que... Se escucha perfecto, Bueno, se muchas escucha gracias. perfecto. Bien, quería comentarles, bueno, primero agradecerles por esta comunicación y por el interés en el estudio y contarles que, bueno, que lo que hicimos fue una encuesta nacional polietápica representativa a nivel de la población argentina, es decir, que los resultados que nosotros estamos hablando los podemos extrapolar a la población atendiendo a, bueno, al margen de error con el que estamos trabajando, que es del más o menos 2%. Tenemos un nivel de confiabilidad del 95%. Esto es importante aclararlo porque, bueno, hemos trabajado con la técnica de muestreo a rajatabla, cumpliendo todos los pasos para que haya representatividad geográfica por distintos estratos sociales, y bueno, y en distintas localidades pequeñas, medianas en tamaño y mayores de 500.000 habitantes. Fuimos a 89 localidades en todo el país y ahí hablamos cara a cara con las personas y justamente, bueno, les preguntamos todo esto que ustedes decían en la introducción, ¿no? En qué creemos, qué opinamos sobre los temas de actualidad, en fin, en una infinidad de preguntas que todos muy amablemente respondieron. Hemos viajado a San Luis también y estuvimos Ujú. por allí y todos nos atendieron muy bien. Bueno, esta es la segunda encuesta. La anterior se hizo en el 2008. En el año 2008, exactamente. Nosotros hacemos esta aproximación a estadística al fenómeno religioso porque en Argentina no hay estadísticas oficiales al respecto. El censo preguntaba por cuál era la religión de las personas, pero hasta 1960. Luego la pregunta se dejó de incluir y no hay información, hay un vacío de información al respecto. Entonces es necesario realizar encuestas y tener estadísticas confiables sobre el fenómeno religioso. Por eso es que hacemos estos estudios y lo hicimos en 2008 y luego lo repetimos a 10 años después y bueno, esperamos poder repetirlo en otra tercera edición en una década. Ujú. Gabriela, bueno, cuéntenos acerca de los principales hallazgos de este estudio. Sí, los principales hallazgos que encontramos es en primer lugar que bueno que el catolicismo disminuye como religión, ¿no?, principal. Sigue Ujú. siendo la mayoritaria porque alcanza el 62,9%. Y aumentan las opciones sin religión, que llegan casi al 19%, y las religiones evangélicas en su totalidad, que alcanzan el 15%. Entonces, notamos algunos matices, por ejemplo, que en los niveles educativos más altos hay mayor proporción digamos, de sin religión, y entre los niveles primario y sin estudios predominan los evangélicos. Ujú. En el NOA, por ejemplo, que es la región donde más personas se identificaron con el catolicismo, y en AMBA y en Patagonia hay más proporción de sin religión. Por el AMBA me estoy refiriendo al área metropolitana de Buenos Aires, ¿no?, la capital federal y el conurbano de la provincia de Buenos Aires. También encontramos, por ejemplo, en la Patagonia y en el NEA, un porcentaje de evangélicos que supera al resto del país, ¿no? Y Ajá. entonces lo que vemos es que se consolida esto que ya veíamos en 2008, que era la individuación. Las personas prefieren relacionarse con Dios por su propia cuenta, se registra una caída de la asistencia semanal al culto y bueno, comienzan a preponderar las prácticas religiosas que se realizan en la intimidad, como rezar en casa, tener estas estampitas, Ujú. ese tipo de prácticas. Sí, sí. Gabriela, en cuanto a las edades, ¿qué información arrojó el estudio? El estudio, nosotros tenemos esta información, bueno, por edades, y encontramos que
entre los más jóvenes, en la franja etaria de 18 a 29 años, la mitad se describe como católico, se identifica como católico o católica. La otra mitad tiene otras adscripciones religiosas. Un 24,7% de los jóvenes se declaró sin religión. Y un 19,9% de los jóvenes se declaró evangélico. Luego, bueno, tenemos otras opciones, pero que tienen inferiores al 2%, como bueno, testigos de Jehová y los mormones o la iglesia de los santos de los últimos días. Bueno, esto nos está hablando que hay un alejamiento de los sectores juveniles de las religiones institucionalizadas. Está bien, está bien. Sí, bueno, y además también me parece que puede llegar a coincidir con un descreimiento en las instituciones religiosas, no por allí en Dios en general, pero sí en las instituciones que representan a Dios, ¿no? Claro, la sociedad argentina continúa siendo una sociedad creyente porque el 80% de la sociedad afirma creer en Dios. Claro, entre evangélicos y católicos. Sí, no, en su totalidad. Ah, está bien. La población argentina cree en Dios. ¿Por qué digo en su totalidad? Porque aunque se declaren sin religión, también tienen algunas creencias. ¿No? Si nosotros vamos a nuestro ya conocido ranking de creencias, encontramos que, por ejemplo, los sin religión creen en la energía en primer lugar, en un 71,6%. Luego creen en la suerte y en los ovnis. Esas serían las principales creencias de los sin religión. Y encontramos también que creen en menor medida en la vida después de la muerte, en la astrología, y un 30% de los sin religión dijeron que creen en Jesucristo y en Dios. Así que bueno, no es que son personas que no son creyentes, sino que no adscriben a una religión en particular. Está bien. Una consulta sobre algo que ocurrió, que fue todo un fenómeno, ¿no? Que sobre todo a la Iglesia Católica creo que ha afectado, y quiero preguntarte sobre esto, sobre si se tiene algún tema con el tema de la apostasia, ¿no? En el cual muchos lo eligieron después de, bueno, de haber sido bautizados como, bueno, una manera también de situarse ante la institución de la Iglesia Católica. En realidad lo que nosotros notamos es que las familias tendrían, por lo menos es lo que los datos nos sugieren, bastante incidencia en la elección, en la transmisión de la religiosidad de las personas, ¿no? Que una persona se declare católico, evangélico, sin religión, tiene que ver con la religión de la madre y el padre, claro, y con la situación de la familia hacia lo religioso, si era una familia religiosa o no era religiosa. Y en este punto es importante porque cada uno de los entrevistados respondió también a una pregunta que hicimos, que no la publicamos porque la estamos terminando de analizar, que es, ¿usted cree que sus hijos deben tener su religión, o sea, la religión de los padres, o deben elegir su propia religión? Sí. Y la mayoría dice que cree que los hijos deben elegir su propia religión. Entonces, esto también pasaba en el año 2008. Vemos que hay como un proceso de individuación que se va consolidando. Entonces, bueno, también un poco entiendo que estos procesos de apostasía tienen que ver con esos procesos. Claro, que tienen que ver también con, me imagino, con un momento también en donde la sociedad o los padres también tienen una creencia parecida con respecto a los hijos y su elección de la sexualidad y demás, ¿no? Digo, se ve una transformación en general cultural con respecto a ese tema, ¿no? Sí, lo que notamos es en relación a la institución de la familia, por llamarlo de alguna manera, que hay cierto alejamiento de las concepciones más tradicionales y patriarcales respecto a los roles familiares, claro, o a cómo deben ser el matrimonio. Hay aceptación a la diversidad familiar, hay aceptación al matrimonio igualitario. En ese punto sí, también encontramos que hay una mayor aceptación al aborto como un derecho de la mujer, y que se mantienen la proporción de entrevistados que dijeron que el aborto debe estar prohibido siempre, se mantiene en un rango del 18%, que fue similar a la cifra que obtuvo en el 2008, esa apreciación. Entonces, bueno, vemos que hay ciertas transformaciones en lo que tiene que ver con las relaciones de la intimidad, de la familia, de la salud reproductiva, que se van consolidando a lo largo de una década. Nos llamó la atención que las universidades se erigen como las organizaciones que muestran mayor confianza en las personas. Las universidades sí aprobamos en el ranking de confianza, así que bueno, estamos muy contentos que eso sea así. ¿Qué otras instituciones o entidades, no sé, Fuerzas Armadas u otras instituciones también han sido estudiadas en esta encuesta? Nosotros preguntamos para todas las instituciones que habían preguntado en el año 2008 también, si me esperan
un segundito porque quiero ver los números para decírselos con mayor precisión, pero preguntamos justamente así como en general, en un ranking, que va en una escala le preguntábamos, que va de 1 a 10. Usted, ¿cuál es su nivel de confianza? ¿No? O sea, ¿cuál es su nivel de confianza en las siguientes instituciones? Claro. Y entonces ahí le preguntamos, bueno, la universidad, y sacó un 7,8%, o sea, casi un 8%, así que estamos bien. Y luego viene la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, el Papa Francisco, los medios de comunicación, todos con un 5 de calificación. Luego la policía y el Congreso también llega casi a un 5. La policía, el Poder Judicial, las iglesias evangélicas con un 4, sindicatos con un 3 y los partidos políticos y organizaciones piqueteras fueron los que menor confianza le sacaron, digamos, con un 3 puntos, digamos, sobre 10. Yo pensé que la justicia quizás iba a caer un poco en ese número. Sí, nosotros miramos la comparación 2008-2019, ya vemos que veníamos de un plano bajo de confianza, ¿sí? Entonces, si vemos, por ejemplo, el caso de la Iglesia Católica, en 2008 había obtenido un 5.8 y ahora tiene un 5.4, es un leve crecimiento, pero se mantiene en un 5-6, digamos, ¿no? Que viene de ahí, no es que venía de un 10 y sacó un 5. Claro. Y lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas habían obtenido en 2008 un 4.6 y ahora en 2019 tuvieron un leve crecimiento al 5.4, pero sigue siendo un marco de confianza bajo, porque es un 5 de calificación, ¿no? Y bueno, entonces quiere decir que no es que hay una amplia confianza en la policía y las Fuerzas Armadas, sino que dentro de un marco bajo de confianza empezamos a notar una tendencia a elevar la confianza en estas instituciones. Y nos preocupa que las instituciones por ahí más de la democracia, como pueden ser los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales, no han logrado en esta década, ¿no? Números de confianza un poquito mayor. Son temas para analizar, ¿no? Claro, también son todos temas que nos quedan para analizar. Sí, por supuesto. Es consecuencia de algo también, ¿no? Todo esto que ustedes evidencian detrás de este excelente estudio que han realizado es una consecuencia de también el desgaste que han sufrido estos sectores, ¿no? Bueno, cada uno de nosotros, la ventaja que tiene, digamos, y la utilidad pública que tiene nuestro estudio es que justamente como somos investigadores e investigadoras del CONICET, somos investigadores de la Nación, los datos son de acceso abierto y son para todos. Entonces, todos nosotros tenemos que pensar qué hacemos con estos datos, qué recomendaciones damos, cómo nos pensamos como sociedad. Claro, que no queden números nada más, porque... Claro, que no es que, porque, por ejemplo, nos están contando, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? No, nosotros desde el CONICET les decimos a todos, ¿no? Digamos, todos tenemos que pensar y reflexionar sobre esta sociedad que tenemos, que por un lado muestra una creciente apertura en las cuestiones de familiares, de moral sexual, ¿no? De salud reproductiva, y por el otro lado, en cuestiones más sociales, digamos, de migrantes, digamos, de planes sociales, tiene ciertas concepciones negativas sobre esa cosa, ¿no? Y pide mayores controles, más restrictivos, bueno, entonces me parece que ahí tenemos un núcleo de cosas para analizar entre todos y para ver qué podemos hacer como un desafío a los derechos humanos, ¿no? Obviamente, obviamente. Bueno, esto le contamos a la gente que ha sido presentado hace ratito, ¿no? En Sociedad. Sí, estamos ahora mismo en un congreso con todos especialistas de la sociología, la antropología y la historia de la religión de América Latina, aquí en Buenos Aires, conversando sobre estos resultados, sobre otros fenómenos que pasan en América Latina. Y bueno, lo que hacemos justamente es, nosotros que investigamos, es contribuir con conocimiento sobre la sociedad contemporánea para que entre todos podamos pensar políticas públicas y desarrollar programas y que permitan que vivamos mejor, ¿no? Exactamente, bueno, han realizado un trabajo excelente realmente, Gabriela. Felicitaciones a todo el equipo que está trabajando en esto, y ahora cada uno de los sectores que está ahí colocado y representado en números tiene que ver los resultados y empezar a hacer algo, si no le es favorable, para cambiarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por contactarnos y por difundir los resultados. Gracias por atendernos, Gabriela. Hasta luego. Un abrazo. Salud.